Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que vean esto. Yo soy el doctor Michel Fernando Martínez Reséndez, soy profesor del Servicio de Infectología de esta universidad y me pidieron presentar la clase de enfermedad por VIH. Entonces vamos a enfocarnos en los aspectos más importantes para ustedes, dado que sé y entiendo que no tienen mucho tiempo. En este primer caso clínico, estamos abordando un paciente con diagnóstico de TB pulmonar más VIH en fase SIDA. Completó 14 días con el tratamiento antituberculoso de manera adecuada y se planea iniciar antirretroviral. Se refiere por parte de medicina de enlace, o sea, psiquiatría, con ánimo depresivo. ¿Qué tratamiento iniciaría? Tenemos los siguientes esquemas. A. Tenofovir, emtricitabina, efavirenz. Sidobudina, lamivudina, raltegravir. Tenofovir, emtricitabina, raltegravir. Tenofovir, emtricitabina, nevirapina. Platicando un poco de los esquemas antirretrovirales, tienen que entender que hoy en día el tratamiento a nivel mundial consta de 3 fármacos antirretrovirales. 2 de una misma familia, que sería la base, que son inhibidores de transcriptasa reversa, análogos nucleósidos, y otro que abre la combinación, que está compuesto ya sea de uno, inhibidor de proteasa, inhibidor análogo no nucleósido, así como un inhibidor de integrasa. Esto es lo que tienen que saber. La respuesta correcta para este caso es tenofovir, emtricitabina y raltegravir. ¿Por qué? El 90% de los esquemas antirretrovirales hoy en día, la base que les mencionaba, que eran 2 fármacos análogos nucleósidos, hay de 2 sopas. Uno es la combinación de tenofovir, emtricitabina o abacavir lamivudina. Otra vez, tenofovir, emtricitabina o abacavir lamivudina. No hay más. Eso es algo que tienen que grabarse. La llave, lo que abre la otra combinación o acaba de cerrar la combinación, sería un inhibidor no nucleósido, un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa. Analizando las respuestas, la primera, efavirenz. El efecto adverso asociado a efavirenz vendría a ser alteración del estado de ánimo, sueños vívidos, y en pacientes con un background o con antecedentes de estado de ánimo depresivo puede aumentarlo. Entonces, por eso no es la combinación, aunque hay que recordar que este esquema por guías es el número 1, aunque en Estados Unidos y en Europa ya no lo es, o sea, ya no está en la primera categoría de fármacos. El siguiente esquema, sidobudina, lamivudina. Sidobudina es el AZT, con el cual abrimos la batalla contra el VIH. Estoy hablando de los 80s. Hay pacientes que todavía están con sidobudina, pero es muy tóxico porque tiene una alta concentración mitocondrial. La verdad es que un paciente ya no debería estar con sidobudina, salvo que sea un paciente ya tratado, con resistencias. Bueno, habrá un espacio para usar sidobudina, pero hoy en día lo que tienen que saber es que esto es historia del pasado. Nevirapina, por ejemplo, tenofovir, emtricitabina, nevirapina, que es la D. Tampoco vendría a ser una opción porque nevirapina está relacionado con mucha hepatotoxicidad y ya también es los fármacos del pasado. Si ustedes ven pacientes con estos esquemas, debieran de cambiarlos o transitarlos a un esquema más novedoso. Raltegravir es un inhibidor de integrasa. Este y su hermano dolutegravir son los nuevos. Para nosotros, para Estados Unidos y Europa, a lo mejor ya tendrán cerca de 10 años de experiencia, pero son los medicamentos con mejor apego y hoy en día sabemos que todo paciente que es diagnosticado con VIH, sin importar la fase en la que se encuentre, hay que ofrecerle tratamiento. Entonces, si yo detecto temprano, es un paciente que va a estar muchos años con un esquema antirretroviral, pues hay que ofrecerle un esquema que le permita adherirse adecuadamente, tolerarlo adecuadamente, y los inhibidores de integrasa tienen ese perfil. Pero no hay que olvidar que Favirenz, la combinación de tenofovir, emtricitabina y Favirenz, sigue siendo muy útil. Aparte ya hay presentación genérica, lo cual abarata costos. Y para un sistema de salud sanitario como el nuestro, sigue siendo una opción. Brevemente, hablando de historia, vamos a determinar que en el 81 se habló por primera vez de esta patología cuando se presentaron casos de neumonía atípica por un hongo. Acuérdense que neumocistis, antes Carini, ahora Giroveshi, es un hongo
que parece parásito y se muere como bacteria. Esto fue en jóvenes homosexuales. Lo pongo en rojo porque hay que enfatizar que hoy en día esos términos de homosexual, gay, ya no hay que usarlos. Si van a describirse como médicos a sus pacientes, su historia sexual, hay que escribirla como hombre que tiene sexo con hombre, o mujer que tiene sexo con mujer, o mujer que tiene sexo con hombre. Y si estamos hablando de hombres que tienen sexo con hombres, hay que definir el rol, si es pasivo o activo, porque hay que saber qué ir a buscar clínicamente a sus pacientes. Hasta un año después se acuñó el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, aunque realmente se conocía como inmunodeficiencia adquirida en gays, lo cual era un mote que denostaba a la comunidad gay. No fue sino hasta el 82-83 que comenzaron a aislar al virus, a identificarlo y a ver que era un retrovirus, pero no era de los linfotróficos humanos. En el 86 la CDC crea la definición de trabajo para VIH-Sida. Su última actualización fue en el 93. Esta actualización era para hablar del pronóstico de nuestros pacientes y iba en función de tres cosas. Categoría clínica, número de CD4. Realmente creo que en un futuro esta clasificación va a caer en el pasado obsoleta porque estamos viendo pacientes que los rescatamos con 0 CD4 y tienen un muy buen pronóstico con las terapias antirretrovirales actuales. Y bueno, pues todos comenzamos a hablar de esta enfermedad y a aceptarla poco a poco, primero en Europa y Estados Unidos, cuando los artistas comenzaron a caer enfermos. Este fue el primer reporte, digo, para que lo vean ahí históricamente, junio 5 del 81. Y bueno, pues algo de Hollywood, ¿verdad? La de arriba estas fotos corresponden a la película de Filadelfia, como pueden ver o recordarán, y si no la han visto, véanla. Tom Hanks tuvo sarcoma de Kaposi, citomegalovirus y toxoplasma. Aquí está una fotografía electrónica, de microscopía electrónica del virus. Y hay muchas teorías de dónde vino o dónde inició este virus. Hay quien dice que fue el consumo de carne de simio infectada. En ellos hay un virus de inmunodeficiencia simiana. Se piensa que de ahí pudo haber mutado hacia uno. Hay otras teorías un poquito más descabelladas que hablan de que el contagio fue por vía sexual entre hombre y animal. Y hay otras teorías que suenan más a especulaciones, a mitos, que hablan que las vacunas contra la polio, porque en los años 50, cuando hubo una campaña masiva de erradicación de la polio, las vacunas se obtenían de células renales de vaso de simios. Ahí es donde se cultivaba el virus. Y se cree que algunos lotes estaban infectados y que comenzaron a diseminarse. Realmente los casos de VIH-Sida, aunque se determinaron hasta el 81 o a inicios de los 80, teníamos ya reportes de los años 50. Es una breve historia de la enfermedad, en la cual, como les mencionaba, antes de los 80 ya había casos. Llegamos al 81, se lanzan los reportes de los pacientes con sarcoma de Kaposi, con pneumocystis carini. Como pueden ver, entre el 82 y 83 se conocía como inmunodeficiencia relacionada a los gays. Y luego, hasta el 83 comenzamos a decir, ok, esto no es propio de la población gay. Es pacientes mujeres que comenzaron a ser diagnosticadas. ¿En quiénes se vio esto? Pacientes quirúrgicas que recibían transfusiones o pacientes hemofílicos. Y ahí comenzamos a decir, ¿sabes qué? Esta enfermedad le puede pegar a todos. No respeta raza, credo, género, edad. A mediados de los 80, finales de los 80, cuando los artistas comienzan a caer enfermos, se comienza a hablar más de esto y finalmente eso le quitó un sesgo a la comunidad científica médica para poder avanzar en el tratamiento, búsqueda de diagnósticos, pruebas diagnósticas y tratamientos. En 86 sale la acidobudina, fíjense, desde el 86 está la acidobudina. Finales de los 90 comenzamos a hablar de los cócteles. Como pueden ver en la imagen inferior, en la palma de la mano, la cantidad de tabletas que por día tenía que consumir el paciente. El paciente se sentía peor o mal de los efectos adversos y no por el virus. Eso hacía que el apego fuera muy débil. También hay que tener en cuenta que esta era una de las razones por las cuales al inicio de los tratamientos se decía al paciente, y perdón la palabra, hay que comenzar a tratarlo cuando ya está bien jodido. Hoy en día sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque contamos con esquemas de una sola tableta con muy buen perfil de tolerabilidad y eso cambió dramáticamente la forma en que enfrentamos al virus. Durante los primeros años, ustedes ahora no se acuerdan, pero a nivel de gobierno se hacía mucho énfasis en campañas publicitarias abogando por la abstinencia o uso de preservativo.
Les pido, traten de recordar cuántos comerciales pagados por el gobierno ven hoy en día abogando por estas prácticas. Casi no hay. La mayor parte de los anuncios son pagados por las industrias que fabrican preservativos. ¿Por qué? Porque los gobiernos entendieron que la única forma de frenar esta pandemia era diagnosticando, primeramente aceptando que existe, dos, diagnosticando y tratando temprano. Es por eso que hoy en día en México, así como en otros países, el tratamiento de esta enfermedad es gratuito. Vamos viendo el número de defunciones relacionadas a SIDA. Como podemos ver, son más las mujeres. ¿Por qué son más las mujeres? Porque las mujeres vivimos en un país donde sigue habiendo mucho sesgo cultural, muchas barreras, mucha idiosincrasia. Es el problema de VIH-Sida. Si yo tuviera que escoger entre ser diabético y tener VIH, prefiero tener VIH. ¿Por qué? Porque implica tomar una tableta al día. Si fuera diabético, tienes que inyectarte 3 veces insulina, medirte la glucosa con punción capilar 3 veces, contar calorías, tomar medicamentos, llevar a cabo muchos seguimientos. En cambio, paciente con VIH-Sida podemos llegar a tomar una sola tableta. El próximo año van a comenzar a salir al mercado los primeros esquemas de tratamiento en biterapia, o sea, con 2 fármacos va a ser suficiente para controlar el virus. Aunque para fines de exámenes, entiendan, siguen siendo 3 fármacos los necesarios. Más allá, van a comenzar a llegar medicamentos inyectables, en los cuales van a permitir que los pacientes no tomen medicamento durante 2 o 3 meses. Entonces, en mujeres hay más defunciones relacionadas a VIH-Sida por un sesgo cultural. No es porque sean más débiles que los hombres, ni mucho menos. ¿Cuál de las siguientes pruebas tiene mayor implicación diagnóstica, pronóstica y de respuesta terapéutica? El puro conteo de CD4, conteo CD4 y carga viral cuantitativa de VIH, un Western blot para VIH, anticuerpos diferenciadores para VIH tipo 1 y 2 o una carga viral cuantitativa de VIH. Okay. Hay que recordar, los 2 pilares para saber si un tratamiento está funcionando o no son, número 1, control virológico. Esto es lo más importante. Hoy en día lo único que importa, y perdón que lo enfatice así, o más bien lo más importante es el control virológico. Si un paciente está indetectable, es un paciente que no va a estar en un estado proinflamatorio. Por lo tanto, es un paciente que tiene la mejor perspectiva y pronóstico. Segundo control o segunda meta sería el control inmunológico. Un paciente que comience poco a poco a recuperar esos CD4. En el estado, en VIH, cuando uno tiene una primoinfección, los CD4 están constantemente produciéndose para tratar de contener al virus de forma ineficaz. Conforme pasan los años, y generalmente es en el tiempo de 5 a 8 años, el cuerpo entra en un desgaste. Ya no puede sostener la batalla o la carrera contra el virus y los CD4 comienzan a declinar paulatinamente. Los CD8, que es el citotóxico, esos se mantienen elevados y la relación está dispar. Cuando hay predominio CD8, por la misma citotoxicidad se habla que está el paciente en un estado proinflamatorio. Entonces, hoy en día, las siguientes pruebas que tienen mejor implicación diagnóstica, pronóstica y terapéutica es conteo de CD4 y carga viral cuantitativa de VIH. Yo a mis alumnos les digo, ok, tienes un paciente con sospecha de VIH. Número 1, confirmación. La confirmación vendrá de hacer un análisis. Es tu ELISA de 4ª generación, que ahorita hablaremos de eso. Hacer una detección por medicina, por PCR, perdón, ya sea por detección de ácidos nucleicos o por carga viral cuantitativa. Segunda fase, después de la confirmación viene la estadificación, saber qué tan jodidos están nuestros pacientes. Esto va en relación a los CD4. ¿Por qué? Porque según el número CD4 hablaremos de cuántas profilaxis tenemos que asignar al paciente. Número 3, descartar patógenos oportunistas. Siempre piensen que si un paciente tiene VIH, tiene algo más. Y tienen que buscar exhaustivamente algo. ¿Por qué? Porque si algo se les pasa e inician tratamiento antirretroviral, al cabo de 6 semanas, a 10 semanas, puede ocurrir lo siguiente. Síndrome de reconstitución. Esto es, conforme van subiendo las defensas, el paciente tiene capacidad para atacar lo que antes dejaba pasar.
y comienzan a manifestarse enfermedades que eran latentes y pueden ser activas, o enfermedades que ya estaban activas, tener una repercusión clínica sostenida. Entonces, tenemos que hacer un descarte muy exhaustivo antes de iniciar el tratamiento. Si tienes esos tres, ya puedes iniciar un tratamiento antirretroviral. Estas son las notificaciones, como podemos ver, fíjense, en la imagen anterior, las mujeres morían más. Pero fíjense la proporción de casos notificados según el sexo. Predominan los hombres, pero se mueren menos. Y otra vez, no es porque sean más fuertes que las mujeres, es porque en nuestra sociedad, que es una sociedad machista desafortunadamente, un hombre puede incluso infectarse, y aunque la mayor parte le dirá, no, pues es que es gay, no, pues es que es zurdo para batear y corre hacia tercera, así lo dicen. Habrá gente que diga, pues pobre, le tocó una mala mujer. En cambio, para una mujer, tener esta carga implica muchas cosas. No quiero decir las palabras que usaría el común de la población para referirse a una mujer infectada con el virus. Y aquí esto es algo muy importante. Vean cómo cuando en los 90 comenzamos a tener acceso a los antirretrovirales, la brecha aquí va muy a la par entre casos nuevos y muertes comienza a abrirse. Sigue habiendo casos de VIH, pero el número de pacientes que alcanzan SIDA y que mueren comenzó a bajar paulatinamente. Estos son los casos. Miren en Estados Unidos. En Estados Unidos sigue habiendo más casos. Y no es que haya más casos en sí. Es que se hace mejor énfasis en la detección oportuna. Para que sepan, en Estados Unidos, por ley, todo paciente que pisa un hospital se le ofrece una prueba de VIH. Esto es lo que nos cuesta. Bueno, los gringos, pero también nosotros gastamos mucha lana. Fíjense, para inicios del año 2000, o poco antes del año 2000, cerca de 10,000 millones de dólares es lo que cuesta el combate de esta enfermedad. Es algo sumamente carísimo. Y esto es lo que teníamos de vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Casos notificados, un total de 119,000 que se encuentran vivos. ¿Ustedes realmente creen que es el número real de pacientes infectados? Claro que no. Tenemos un subregistro muy, muy importante. Y los estados, en la parte inferior de la imagen, van a ver los estados que más casos de SIDA tienen: Campeche, Guerrero y Quintana Roo, Chiapas. ¿Qué tienen en común estos estados? ¿Por qué se les muere más? Porque su red de salud, su sistema de salud es más precario. En cambio, casos con mayor número de VIH, Yucatán, Quintana Roo, Campeche. Y bueno, en esta imagen enfatizo que hay que estar alerta siempre. ¿Por qué? Porque también tenemos mucho turismo sexual. En nuestro país cada vez son más los destinos turísticos donde recibimos pacientes de todo el mundo. Entonces, aún en que en México nuestras tasas de resistencias son muchísimo más bajas que en otros lados, poco a poco iremos enfrentando pacientes con resistencias. También, aunque no se ha descrito un caso autóctono de VIH tipo 2, yo estoy seguro que en algún momento lo comenzaremos a ver. El ejemplo que pongo también es en los que sean de Tijuana. En Tijuana hay una comunidad haitiana muy grande y los países afroamericanos y del Caribe son en donde se ha detectado más VIH tipo 2. ¿Y qué implicaciones tiene estar alerta? Por eso pedimos los anticuerpos diferenciadores de tipo 1 y tipo 2. Porque el tipo 2, aunque su progresión es mucho más lenta, a la hora de tratar es mucho más difícil. Y siempre pensar que ante un contacto sexual de riesgo, el VIH no viene solo, sino que implica otras cosas. O hay que buscar otras cosas. Vamos a pasar. Ok, ya hablando del virus en sí. Es un retrovirus, hay un tipo 1 y tipo 2. Hay que buscar tipo 2, siempre tenerlo en mente. Su estructura es icosaédrica, tiene proteínas de envoltura, la 121 y la glicoproteína 41. Esto es muy importante a la hora del anclaje del virus y la internalización del virus. Tiene una bicapa de lípidos. Esta es otra vez la misma fotografía de microscopía electrónica. Y las fases. Es importante saber la replicación de los CD4 porque ahí vamos a entender en dónde van a actuar nuestros antirretrovirales. Está la primera, que es el acoplamiento y la fusión de la membrana. Una vez que se interna
el virión, mediante su enzima, la transcriptasa inversa, porque él siendo un RNA, va a pasar a convertirse en un DNA de doble cadena. Este se irá incorporando, integrando inhibidores de integrasa al ADN vírico con el DNA del paciente. Estando ahí, llevará a cabo la transcripción. De ahí pasará a la traducción de generación de nuevas proteínas víricas. Y finalmente, la salida de viriones por parte de los CD4, que es el ensamblaje. Por eso este virus es un virus muy atractivo para los que son virólogos, microbiólogos, infectólogos, porque es un virus muy inteligente, que va y ataca a las células encargadas de defendernos, a las que coordinan o llevan a cabo la orquesta, que son los CD4. Viven en ellos y se aprovechan de ellos para su replicación. Y los mismos CD4 tienen que atacar a sus compañeros CD4. Transmisión, factores de riesgo, prácticas sexuales de riesgo, transfusiones, uso de drogas intravenosas, trabajadores de la salud, o sea, ustedes. Fíjense la concentración viral en secreciones para entender quiénes son las poblaciones de mayor riesgo de ser infectados. Líquido seminal, 1000 copias. Secreciones cérvico-vaginales, 10.000. Pero el semen, ya no hablamos en miles, hablamos en logaritmos. 2.12 a 7.12, logaritmo de 10 copias. Y en plasma, 50.000 copias. El ciclo de replicación, otra vez las glicoproteínas que les mencionaba, la 120 y GP41. Hace la fijación, pero la estabilidad de la fijación está llevada a cabo por ese correceptor CXR4. ¿Ok? Cuando el paciente es naive, virgen al virus, su predominio de correceptores es de CXR4 a nivel de CD4. Conforme va avanzando la enfermedad, cambia a CCR5. Esto es importante porque hay medicamentos de fusión que actúan sobre estos correceptores, pero solamente funciona cuando en el paciente predominan los XR4. Finalmente, al estar ya bien anclado el virus al CD4, ocurre la presentación del péptido de fusión. Es un canal que permite la entrada del virus hacia el CD4. Y aquí los podemos ver los correceptores que les mencionaba, CXR4, CCR5. Cuando un paciente expresa CCR5, es un paciente que ya tiene bastante tiempo con el virus en él. Y ahí va, en otro tipo de diagrama, tenemos a la glicoproteína 120, la 41, vas a la superficie del CD4, ahí están los correceptores esperándolo, se unen los correceptores a las glicoproteínas virales, ya bien fijados, comienza la internalización del virus al CD4. Entonces, ¿a qué pacientes debo ofrecer una prueba de escrutinio para VIH? A todos. ¿Okay? Y no hay mejor personaje que Samuel Jackson para enfatizar a quién debo de ofrecer este tratamiento. Y médico que no le ofrezca una prueba diagnóstica a sus pacientes, creo que merece esto. Ok, siguiente caso clínico. Se trata de una femenina de 30 años bajo diagnóstico de VIH en control virológico con raltegravir, entricitabina, tenofovir, un esquema de vanguardia. Se da cuenta que está embarazada y a las 6 semanas que procede. Dejas el mismo esquema, le pones sidobudina, lamivudina, lopinavir, ritonavir. Cambiar a tenofovir, entricitabina, lopinavir, ritonavir. O al esquema que ya tiene, le añado sidobudina. Veamos. Dejas el mismo esquema. A ver, una mujer embarazada está en un periodo de mucho estrés por el mismo embarazo. En el tiempo que estamos es el primer trimestre, donde por su estado hormonal tiene muchos síntomas, náusea, vómito. Si ya está en el esquema, un muy buen esquema, cuyo perfil de teratogenicidad es muy bajo, no hay por qué moverle. Déjale el esquema. ¿Qué pasa si le pones sidobudina y lopinavir, por ejemplo? Sidobudina es un inhibidor de análogo nucleócido y lopinavir de proteasa. Ambos tienen mucho efecto gastrointestinal, náusea y vómito.
Si ya de por sí está nauseosa por su embarazo y aparte va a estar estresada porque le detectaste VIH y le vas a agregar un fármaco que le va a producir más náusea y vómito, no te va a aceptar el esquema. No lo va a tolerar y lo va a suspender. Y ojo, el riesgo de generación de resistencia se observa más no en aquel paciente que lleva tomando 2 meses de tratamiento y de repente suspende y deja de tomarlo durante un buen tiempo. No. Es en aquellos que estás tomando los 7 días, dejas de tomarlo 2, 5 días, dejas de tomarlo 1, sigues tomándolo 10 días, suspendes 3. En esas interrupciones es más probable, aumenta las probabilidades de generar una resistencia. Entonces, la siguiente opción, cambiar a tenofovir entre citabina a lopinavir. Pues no, el lopinavir es muy tóxico gastrointestinalmente hablando. Va a hacer que se apegue muy poco al paciente. Y añadir sidobudina, pues no, porque les dije claramente, hablando y aún en embarazadas, la farmacología es en base a 3 antirretrovirales, punto. Los llamados ELISAs. Ahorita vamos en la llamada cuarta generación, aunque ya en laboratorio y en ensayos clínicos se está tratando de una llamada quinta generación. Ustedes deben de saber la cuarta generación. La cuarta generación redujo el periodo de ventana, que es desde que te infectas hasta que te detectas por alguna prueba la enfermedad, a 14 días, 15 días. Esto es muy importante, porque los primeros esquemas, el periodo de ventana era 56 días en el ELISA tipo 1, 2, 42 días, 3, que es el más utilizado actualmente, 22 días. Finalmente, ¿qué hizo el cambio entre una tercera y cuarta generación? Porque la detección de anticuerpos es la misma. Es añadir la detección del antígeno. Así como en dengue saben que buscamos IgM para dengue, el añadir la detección del antígeno NS1 te reduce el periodo de ventana a 5 o 7 días. Bueno, hablando de VIH, esto hace que de 21 lo puedes detectar a 15 días. Eso es lo que hace la cuarta generación de ELISA y es el ELISA que deben de ustedes pedir. Este es el algoritmo propuesto por CDC, en donde habla que el primer paso es enfrentar a tu paciente con sospecha, que son, otra vez, todos que estén dentro de un hospital, una ELISA de cuarta generación. Si está positivo, para ellos es importante diferenciar, haces una prueba de anticuerpos diferenciadores para saber si estás ante uno o dos. Nosotros en México también debemos hacer eso porque cada vez, como les dije, tenemos una población circulante de otros países. Si está positivo, haces ya el diagnóstico. Yo no veo en ninguna parte de aquí la utilidad de un Western Blot. Les van a seguir poniendo Western Blot. Y en nuestro subconsciente está la palabra Western Blot. Ya no la utilicen. Si van a gastar ese recurso, mejor gástenlo en hacer una prueba molecular. Si está negativa, el cuerpo diferenciador, fíjense, paso 3, amplificación nucleica, detección de ácidos nucleicos por amplificación. Si está positiva, te quedas con infección por tipo 1. De aquí seguiría la fase de estadificación CD4 y carga viral. Cuantitativamente saber cuánto virus trae nuestro paciente. Los CD4, como les dije, era para determinar en qué fase está. Si está bajo 200 es SIDA o CD4, o que tenga un oportunista sin importar el nivel de CD4. Pero la carga viral también tiene implicaciones pronósticas y el corte es 100,000 copias. Arriba de 100,000 copias, su pronóstico va a ser un poquito más pobre, aunque cada vez, otra vez, esto está ya en duda por la calidad de medicamentos que tenemos, porque tengo pacientes que a pesar de que no levanten más de 200 CD4, pero se mantienen virológicamente indetectables, su pronóstico va a mejorar cada vez más. Y bueno, pues este es el de nosotros, en donde tenemos un paciente con factor de riesgo, le haces la prueba, está positiva, repite la prueba, como si no creyéramos en ella, y puedes hacer una confirmación de Western Blot. Si el Western Blot está positivo, pasas a una PCR cualitativa, y si está, si estuviera negativa, perdón, y si está positiva el Western Blot, pues ya dejas de infección. Bueno, pues esto todavía se sigue utilizando. Hay muchos médicos que siguen pidiendo Western Blot, y miren el tiempo.
que tardamos en llegar a decirle al paciente, sí, sabes que sí tienes VIH. Estrictamente hablando, para manera individual, si tienes un paciente que tiene una infección oportunista, un sarcoma de Kaposi, le haces una ELISA de cuarta generación y está positivo, ya con eso tienes para decirle, usted tiene un diagnóstico de VIH, SIDA. Esto es lo que decían las categorías. La CDC en el 93 tiene esta última clasificación, que es en función de los CD4, que es arriba de 500, entre 200 y 500 y abajo de 200. Y la categoría clínica es A, B, C. La A es la pura infección, la linfadenopatía generalizada que te puede dejar desde la primera infección el VIH. La categoría B ya son cosas como angiomatosis bacilar, candidiosis vaginal que persiste. Digo, toda mujer al menos una vez en su vida tendrá un problema con cándida. Candidiosis orofaringia, no esofágica, displasia cervicuterina grave o síndrome constitucional, fiebre más de 38.4, diarrea de más de un mes de evolución, que es un síndrome de desgaste, también se conoce. Pero la categoría C ya lo que engloba a todos los oportunistas, que como pueden ver la lista es enorme, extensa. Cándida esofágica, infecciones micóticas, coccidioidomicosis, criptococosis, cáncer cervicuterino invasivo, criptosporidiosis intestinal, citomegalovirus, es la misma encefalopatía por VIH, histoplasmosis, sarcoma de Kaposi, linfomas, neumonía por PCP, neumonías recurrentes, leucoencefalopatía multifocal progresiva, virus de JC, bacteriemia recurrente por salmonela, toxoplasmosis cerebral o el síndrome de desgaste por VIH, ya consignado. Hay que explorar al paciente de la cabeza a los pies. Pacientes que tengan problemas recurrentes de foliculitis o herpes simple. De hecho, paciente que tenga en su consultorio que vaya con ustedes por herpes, hay que hacerle ofrecer una prueba de detección. Sarcoma de Kaposi. Ojo, si ven sarcoma en la piel, 50% de sus pacientes lo tendrá en algunos de sus órganos. Por lo tanto, hay que hacer una valoración por medio de tomografía o algún otro estudio de imagen avanzada. Candidiasis orofaringia. Lo que le digo a mis alumnos es la prueba de lavatelenguas. Ves esa lengua, le raspas, desprende la placa que está generalmente en dorso de lengua. Va a ser eritematosa. Es cándida hasta no demostrar lo contrario. Si esta misma placa estuviera a los lados de la lengua, tratas de desprenderla y no puedes, es leucoplaquia vellosa asociada a virus de Epstein-Barr hasta no demostrar lo contrario. La causa dermatológica no lo puse, perdón, pero la causa dermatológica número 1 es dermatitis seborreica. Cryptococcus meningia. Como pueden ver, criptococo, no piensen nada más en exposición a hospitales, no. Pacientes que tengan contacto con aves, por eso hay que preguntar todo. Si tienen mascotas de aves, si tiene VIH-Sida, hay que pensar que tenga criptococosis. Toxoplasmosis cerebral. Pacientes que tengan contacto con gatos o que consuman carne cruda, por ejemplo. Y ahí, tumores del sistema nervioso central, el linfoma primario del sistema nervioso central, asociado a virus de Epstein-Barr. Tuberculosis meningia. Manifestaciones oftalmológicas. Hay que ver el fondo de ojo, hay que ver si no hay cándida o citomegalovirus, por ejemplo. Y devolviéndome un poco a los sistemas nervioso central, es muy probable que les pongan un caso donde venga paciente con VIH-Sida, con déficit neurológico focal, que tiene lesiones, fíjense bien, en VIH-Sida, la lesión del sistema central es con edema, sin edema. Si les mencionan que tiene edema, lo que tienen que descartar es, número 1, toxoplasmosis, número 2, linfoma. Si les dicen que las lesiones son sin edema, lo que tienen que descartar es JC, citomegalovirus o encefalopatía asociada a VIH. Esta es la progresión en el desgaste con pacientes con VIH, en el cual no se alcanza a ver ahí, pero se los describo. La primera línea corresponde a abajo de 200. Está abajo de 200, tu paciente ya va a estar en riesgo de neumocistis, tuberculosis. Si está abajo de 100, ya está en riesgo de lo que dije, más neumonías bacterianas,
toxoplasmosis, sarcoma de Kaposi. Si está debajo de 50, ya hablamos de histoplasmosis, aspergilosis, citomegalovirus y micobacterias no tuberculosas como avium intracelular. Esto es importante a la hora de hablar de profilaxis. Si tienes un paciente con menos de 200 CD4, pero más de 100, tu profilaxis será, y esto es para pregunta de examen, es trimethoprim, sulfamethoxazol a dosis de 160 con 800 miligramos los días lunes, miércoles, viernes, 3 veces a la semana. Si estás entre 50 y 100, es lo mismo, pero todos los días. Si estás abajo de 50, le sigues dando el Bactrim-F o trimethoprim sulfamethoxazol de 160 con 800 todos los días, pero aparte adiciones claritromicina o acitromicina, y esto va dirigido para la prevención de Mycobacterium avium o intracelulares. Pneumocystis jirovecii. Siempre piensen en Pneumocystis jirovecii, es una neumonía subaguda crónica, 2-3 semanas sintiéndose mal y que no se muere. 2, que tenga un infiltrado intersticial, y la DHL siempre les va a dar una pista. Son DHLs elevadas, pero rara vez más allá de 1000, 1200. Siempre son DHLs que van entre el rango de 600, 800. Los objetivos del tratamiento es, antes del inicio del tratamiento, buscar la adherencia, escoger muy bien el primer esquema, valorar los efectos adversos y siempre estar actualizándote sobre los nuevos fármacos. El objetivo, como mencioné, control virológico, suprimir al virus, restaurar o mantener la función inmunológica, mejorar la calidad de vida del paciente y obviamente disminuir la morbimortalidad asociada a VIH-Sida. Con lo que tenemos actualmente, estamos en la oportunidad de lograr una generación libre de SIDA. Ojo, SIDA, no VIH aún. Y aquí vemos, por ejemplo, los inhibidores de proteasa, lopinavir, atazanavir, por dar un ejemplo. Vemos cómo con el uso de los inhibidores, conforme se fue incrementando su uso, la mortalidad comenzó a disminuir significativamente. ¿Qué pasa cuando inicias el tratamiento de forma temprana o cuando te esperabas a que el paciente estuviera más fregado? Vean cómo claramente la brecha de la mortalidad o el porcentaje de pacientes que iban a tener morbimortalidad comenzó a abrirse significativamente. Y esto es lo que tenemos al momento por guías, en el cual mencionamos que el tratamiento de base siempre serán análogos nucleócidos, les dije 2, añadir un análogo no nucleócido, que hoy por guías mexicanas sigue siendo el Favirenz la opción, o un inhibidor de proteasa, o un inhibidor de integrasa. Pero siempre hacemos énfasis que hay condiciones que van a indicar el inicio de la terapia antirretroviral lo más pronto posible. Paciente embarazada. ¿Por qué? Porque tenemos que disminuir la morbilidad infantil. Que tengas un paciente ya en franco estado de SIDA, abajo de 200 CD4. Que tengas ya daño renal por asociado al VIH, lo van a encontrar como GIVAN. Que tenga el deterioro neurocognitivo asociado al VIH, lo van a encontrar bajo el acrónimo HAND, H-A-N-D. O que tenga una primoinfección, que el paciente esté en un síndrome retroviral agudo. Recordar rápidamente, el síndrome antirretroviral agudo es cuando el paciente se enfrenta al virus y tiene fiebre alta, dolor de garganta, malestar general en forma de mialgias, artralgias, adenopatías generalizadas, porque hasta este momento puede bien ser un síndrome mononucleósico. De hecho, una de las causas del síndrome mononucleósico es VIH, pero generalmente en VIH no solamente se confina cervical, también afecta axilar, inguinal. Y aparte que tenga un cuadro de diarrea. ¿Y por qué tienen diarrea en la primoinfección? Porque anteriormente pensábamos que el virus se replicaba principalmente a nivel de mucosa genital. No. El sitio donde más se replica el virus es en el tejido linfoide asociado a mucosa intestinal. El acrónimo en inglés es GALT, G-A-L-T. Así lo pueden encontrar.
es donde lleva principalmente la replicación de este virus. También tomar en cuenta por qué ponen ahí ya las guías del 2013, 2014 a la fecha, que sí debemos de enfatizar el tratamiento a pacientes primo infectados por lo siguiente. Esto es lo que va a determinar cuando salgan, espero Dios mediante, en unos años, los tratamientos de curación, si un paciente se va a poder curar o no. Entre menos dejemos reservorios del virus, más probable es que cuando salgan estos esquemas de curación, el paciente lo pueda lograr. Pacientes que ya estén en SIDA, que el virus esté en todos los reservorios genitales, cerebro, intestino, por ejemplo, va a ser más difícil la erradicación completa del virus. Estas son las guías más actualizadas mexicanas, donde puede ver en la parte de arriba el preferido, ponen la coformulación, el llamado atripla, de tenofovir, emtricitabina y efavirenz. También ponen abajo que puedes usar la otra llave o la otra base que les mencioné, que era abacavir lamivudina, que es el ABC3TC, y efavirenz. Pero fíjense cómo enfatizan efavirenz todavía. En Estados Unidos, en Europa, efavirenz ya no está en esta categoría de preferido, ya está en alternativo. En alternativo, hay que agradecer, nos tardamos demasiado tiempo en modificar esto, hay que ser agradecidos, que ya comenzaron a integrar dolutegravir o raltegravir, ¿okay? Como lo podemos ver ahí. Esto ya es bueno que nuestros médicos de manejo, que no son todos infectólogos, hay mucho médico internista, médico integral, ya comiencen a familiarizarse con esta clase de fármacos. Porque yo creo que en un futuro llegaremos allá. Y ya, bueno, otras coformulaciones, fíjense, la base sigue siendo la misma, esa no cambia. Es tenofovir, emtricitabina, abacavir, lamivudina. Y ya agregamos otros inhibidores de proteasa, que es atazanavir o darunavir. ¿Okay? Y esquemas recomendados para inicio de tratamiento antirretroviral en mujeres embarazadas. Pues, ¿qué les puedo decir? O sea, seguimos diciendo que la acidobudina es una opción. Sí es una opción, al menos por guía o norma mexicana. Yo en lo personal me voy por el segundo, que es tenofovir, emtricitabina con raltegravir. Esa sería mi elección, porque la guía sigue mencionando que es acidobudina y tener que dar lopinavir. Entonces, para fines de examen, si vienen estas dos, la opción sería acidobudina muy a mi pesar. Pero en sus mentes y en su ejercicio, por favor, entiendan que es ya un inhibidor de integrasa, por las condiciones que les dije. Es una embarazada que está cruzando una etapa difícil, un diagnóstico que puede ser desolador, como para añadirle el problema de una pobre tolerancia y apego por utilizar medicamentos muy del pasado, acidobudina, lopinavir. En las guías americanas decimos que para acelerar el inicio del tratamiento es embarazo, enfermedades que definen SIDA, oportunistas agudos. Hay veces que el síndrome retroviral agudo es tan fuerte, tan intenso, que bajan los CD4 por debajo de 200 y aparecen algunas enfermedades oportunistas. Abajo de 200, infección temprana, coinfección de hepatitis B y C, que eso no habíamos mencionado previamente. Una baja rápida de CD4, que tampoco habíamos mencionado, más de 100 por año CD4, o cargas virales elevadas, el corte pronóstico que les mencionaba de 100,000 copias. Y eso es en Estados Unidos, que no ha variado mucho. Tal vez los gringos comiencen a incorporar sus nuevos esquemas, que es en base a biterapia o los inyectables. Pero eso no lo vamos a ver en México, sino hasta en muchos años más adelante. Como pueden ver, los esquemas, miren, abacavir, lamivudina, dolutegravir, coformulado en una sola tableta. Ojo, siempre cuando vayan a iniciar abacavir, tienen que saber
que no tengan o no expresen HLA-B5701, que sean negativos para este alelo. En México, la verdad es que esto no es frecuente. ¿Okay? O también usar dolutegravir con la otra combinación, con la otra base, que es tenofovir emtricitabina. O usar el vitegravir, otro inhibidor de integrasa, o raltegravir, o un inhibidor de proteasa, darunavir. ¿Okay? Como pueden ver, la base es la misma, dos sopas, tenofovir emtricitabina, abacavir la bimudina. Lo único que está cambiando es la llave, que es dolutegravir, raltegravir, elvitegravir, otra vez inhibidores de integrasa, o uno de los mejores inhibidores de proteasa, que es el darunavir. Ahora, como forma alternativa, fíjense, tenofovir emtricitabina y ahí meten el efavirenz. Pero ya como alternativa, dice, estos esquemas de tratamiento son efectivos y tolerables, pero tienen el potencial de presentar desventajas comparada contra los medicamentos de arriba. Por lo tanto, tienen ciertas limitaciones para su uso masivo, según en ensayos clínicos aleatorizados. Por lo tanto, si usted puede usar otro tratamiento que no sea estos, hágalo. Y es lo que tenemos ahí. De hecho, fíjense, el esquema de tenofovir, emtricitabina, raltegravir, que nosotros estamos felices porque lo hayamos incorporado como la primera línea de tratamiento para los gringos, ya es pasado. Siempre individualizar el tratamiento, y esto es algo que estamos fallando. Aunque somos un país que entendimos que para frenar esta pandemia hay que diagnosticar y tratar oportunamente, nuestros tratamientos parece que los estamos dando como receta de cocina. Así como damos la ceftriaxona malamente, 1 gramo intramuscular cada 24 horas por 3 días, estamos entendiendo que el VIH es a tripla en automático. Tenofovir, emtricitabina, efavirenz, pum, de inmediato. No, hay que individualizar al paciente. Cada paciente es distinto. Considerar que el primer tratamiento es la mejor oportunidad para darle un buen pronóstico a nuestros pacientes. Hay que evaluarlo completamente, comorbilidades de embarazo, evaluar el deseo y compromiso del paciente con el tratamiento. Para mí esto es lo más importante. Si el paciente no quiere tomar el tratamiento, ni lo intentes. Porque si va a estar tomándolo un día sí, un día no, vas a generar una resistencia y no solamente pones en peligro a él, sino a toda la comunidad. Ver siempre interacción con otros fármacos. Para que se pueda mantener una buena supresión viral, la adherencia debe ser de un 90%. Grupo de familias. Aquí traté de dejarles lo que ustedes deben de saber. Todos los demás fármacos son cosas del pasado. Inhibidor de transcriptasa reversa nucleósidos. Las llaves son abacavir, lamivudina, tenofovir y emtricitabina. Ya me cansé de repetir eso. Inhibidor de proteasa, atazanavir, darunavir. Ojo, ritonavir no va solo. Ritonavir potencia el efecto del atazanavir y el darunavir. Inhibidor de integrasa, raltegravir, elvitegravir, dolutegravir. Inhibidor de transcriptasa reversa, no nucleósido, efavirenz, etravirina, rilpivirina. El cobicistat que ven ahí solamente es para potenciar el efecto de algunos inhibidores de proteasa, nada más. Es algo similar al ritonavir. Entonces, el primer esquema, ya les dije la base, ya no lo voy a volver a decir, hay que agregarle la llave, que es inhibidor de integrasa, no nucleósido y inhibidor de proteasa. Recomendación preferida, tenofovir, emtricitabina, raltegravir, tenofovir, emtricitabina, dolutegravir. Para fines de examen, es tenofovir, emtricitabina, efavirenz, pero si no viniera efavirenz y viene raltegravir, pongan raltegravir. ¿Ok? En embarazo no, cuando vas a iniciar efavirenz, se ha demostrado cierta teratogenicidad, no en humanos, sino en animales. Por eso efavirenz se sataniza en el embarazo. Pero ojo, si detectas un VIH y ya la paciente lleva tomándolo 2-3 años y ya pasó el periodo de organogénesis, 12 semanas de embarazo, le dejas el tratamiento, no le modificas el tratamiento de efavirenz. A no ser que
le vayas a dar un mejor esquema que será con un inhibidor de integrasa. Tal vez bajo esa única condición, si es válido hacer un switch durante el embarazo. El esquema recomendado si vas a usar inhibidor de proteasa. Tenofovir, emtricitabina, atazanavir o darunavir. La R es de ritonavir. Potencial. En embarazo, todas las mujeres embarazadas deben iniciar tratamiento antirretroviral a la brevedad. Potencial de embarazo es igual a adultos. Si ya estaba recibiendo tratamiento y se embaraza, continuar y solo cambiar regímenes tóxicos, efavirenz, elfinavir, nevirapina, etc. Si la carga es más de 1000 copias, cesárea a las 38 semanas de gestación. Siempre valorar uso de sidobudina intravenosa durante el parto y sidobudina o AZT, que es lo mismo, por 6 semanas para el producto. ¿Cómo vamos a ver si el niño tuvo VIH o no? No le vas a pedir una ELISA, porque si vas a buscar detectar anticuerpos, muy bien pueden ser los anticuerpos que pasaron de la mamá al niño. Lo que vas a buscar es una prueba llamada DNA proviral. En embarazo, si no estaba recibiendo tratamiento pero lo requiere, iniciarlo, procurando utilizar AZT cuando sea posible. Muy a mi pesar, pero bueno, es lo que está en la guía mexicana y es lo que debieran ustedes contestar. En su práctica clínica, piensen en un inhibidor de integrasa. Si ya estaba tratamiento con efavirenz y ya pasó el periodo de la organogénesis y está tolerándolo bastante bien, continúalo así. En embarazo, durante el parto, se administra AZT sidobudina a 2 miligramos por kilogramo en 1 hora, seguido de una infusión continua de 1 miligramo por kilogramo hasta el nacimiento. Y al recién nacido le hace el jarabe de AZT a dosis de 2 miligramos por kilogramo, iniciando a las 8-12 horas de vida y hasta la semana 6. Cuando tu seguimiento por medio de detección del DNA proviral esté negativo. Siga negativo, perdón. Ok, poblaciones especiales. Síndrome antirretroviral agudo, al igual con el resto de la población, al hacerse el diagnóstico se puede iniciar el tratamiento si no hay contraindicación. Uso de estudio de resistencia, el llamado genotipo, ideal de que todos los pacientes hagan un genotipo. El problema es que nuestro sistema federal no lo cubre y cuesta alrededor de 5,000 a 8,000 pesos esta detección. Si sus pacientes pueden costearlo, es lo mejor. Siempre va a ser mejor saber a qué nos enfrentamos. Si por alguna razón se difiere el tratamiento, hay que hacer el genotipo nuevamente previo al inicio del tratamiento y cuando el paciente obviamente presenta una falla virológica. El control virológico de VIH es a través de la carga viral cuantitativa. El objetivo es que a las 24 semanas de tratamiento el paciente tenga una carga viral abajo de 50. 50 copias o menos es nuestra meta. Aunque ya existen detecciones ultrasensibles que van hasta la detección por 20 o 30 copias. Si a las 24 semanas el paciente tiene una carga viral mayor a 200 copias, se considera falla virológica y debe de contemplarse cambio de esquema antirretroviral. Pero ojo, no lo cambies en ese momento. Yo lo que hago es 200 copias, lo dejo con el mismo tratamiento. Seguir presionando. ¿Qué es lo que pasa? El virus resistente tiene un mal fitness o condicionamiento fisiológico. Imaginen que hay 100 virus de VIH. 98 son la cepa salvaje, sensible al antirretroviral que tú quieras. Y 2 son resistentes. Cuando tú inicias el tratamiento, vas matando a esos 98. Mientras esos 2 estaban rodeados de los 98, no podían replicarse bien. Cuando tú le quitas los 98, comienza la cepa resistente a multiplicarse y a hacerse presente. Cuando tú tienes 200 copias a 1000, el genotipo no va a salir. Por eso yo sigo presionando con el tratamiento que ya tengo establecido para dejar que el paciente poco a poco vaya adquiriendo más viriones. Y cuando llego a la cifra de 1000 copias, ahí sí le hago el genotipo, porque ahí tengo la certeza que va a salir positivo. Hablar de efectos adversos son muchos. Van a tener esta imagen, vean un poquito, nomás a ver, por ejemplo, efavirenz, insomnio, depresión, sueños vívidos, ¿okay? Que yo creo que es lo que han llegado a preguntar en ARMS pasados.
Ahí les pongo en forma muy amplia. Como pueden ver, muchos tratamientos son tratamientos que ya no usamos. Didanosina ya no usamos. Estabudina ya no usamos. Les van a preguntar a lo mejor de abacavir que puede dar. Bueno, la reacción de hipersensibilidad asociada a HLA, que habíamos mencionado. Sidubudina, mucha toxicidad en médula ósea. La mibudina, neutropenia, rarísimo. Fármacos que yo la verdad ya ni conocí. Atazanavir, hiperbilirubinemia. Si les toca a un artista tratar, oye, pues a lo mejor atazanavir no es una opción porque va a tener los ojos amarillos y eso le va a afectar en su trabajo. Esas cosas son, que suenan tontas, tienen mucho impacto en la vida del paciente. Lopinavir, ritonavir, náusea, vómito, por eso en embarazadas no me gusta utilizarlo. Efavirenz, lo que les mencioné, nevirapina, reacción de hipersensibilidad. Si tienen más de 400 CD4, más de 250 en mujeres, o sea, si eres inmunológicamente robusto, nevirapina no es una opción, puede dar una hepatitis fulminante. Síndrome similar al retinoide por inhibidor de proteasa. Síndrome de respuesta inflamatoria por reconstitución inmune, generalmente observado entre la semana 6 y 10 de tratamiento. Esto es, paciente inicia el tratamiento, muy buen apego, muy buena tolerabilidad, todo va perfecto. Oye, pero a la semana 6 u 8 o 10 comienza con fiebre, malestar general, disnea, defectos neurológicos o algo, no pienses que el tratamiento está mal. Piensa que está combatiendo y activando al sistema inmunológico a atacar otra enfermedad que no diagnosticamos al inicio del tratamiento. En síndrome de respuesta inflamatoria por reconstitución inmune, el tratamiento es buscar qué es lo que está causando esto, tratarlo, dar algo de esteroide para minorar esa cascada inflamatoria y no suspender el tratamiento antirretroviral. Familias nuevas, los inhibidores de fusión, que ni los voy a mencionar, inhibidores de integración, integrasa, ya los mencionamos, y los inhibidores de adherencia viral, los que van a los antagonistas de correceptores. Ahorita el único es fusión y va para CR4. Pronóstico. La enfermedad por VIH tiene en muchas ocasiones mejor pronóstico que algunas neoplasias, claro que sí. Profilaxis post-exposición, ustedes médicos, yo les digo la regla de los 3, aunque esos son los números exactos, casi siempre los médicos que hacen los exámenes se acuerdan de la regla de los 3. Si ustedes como persona de salud con una jeringa cargada de VIH se funcionan, su riesgo de transmisión es de 0.3%. Si fuera de hepatitis C, 3%. Si fuera de hepatitis B, 30%. Por eso no sean canijos. Vacúnense contra hepatitis B como personal de salud. Y bueno, pues recordar va que si nuestra historia sexual es con una persona, no solamente es con esa persona, sino con todas las demás personas que estuvieron con ella. Hay términos de profilaxis VIH, preexposición, el PrEP, que es en base a tenofovir, entricitabina. A lo mejor quieren incorporar esto porque es lo nuevo. Entonces le voy a preguntar, ¿cuál es el mejor esquema de preexposición? Tenofovir, entricitabina, el Truvada. Ojo, 2 fármacos nada más, no 3, 2 fármacos. Post-exposición, ustedes como personal de salud o población de riesgo, es durante 30 días después del contacto de riesgo, iniciando el tratamiento no más allá de 5 días del contacto, es tenofovir, entricitabina, más lopinavir, ritonavir, o tenofovir, entricitabina, atazanavir, ritonavir. Esto es por guía mexicana. En la práctica privada, yo doy tenofovir, entricitabina, más un inhibidor de integrasa, o abacavir, la mibudina, más un inhibidor de integrasa. Y bueno, pues recordar que nadie es inmune al VIH, que todos hemos estado en exposición a este virus y compete a todos frenar a este virus. Y esto es lo que mencionaba la perspectiva. ¿Qué tenemos para frenar SIDA? De hecho, este editorial de New England habla si estamos ante el inicio del fin de la era de SIDA, no VIH, SIDA. Tenemos profilaxis oral, profilaxis tópica en gel, vaginal, vacuna, evidencia de cura clínica y tratamiento antirretroviral. Cuando Hillary Clinton en el 2012 era la secretaria de Estado, le tocó inaugurar el Congreso de AIDS en el 2012 en la ciudad de Washington. Luego llega este cuate y está dando para atrás muchas de las iniciativas en contra del combate o embate de VIH. Entonces, queda en todos nosotros el combatir esta pandemia.
Les agradezco su atención y pues nos vemos en la próxima. Saludos.